Cordial saludo, queridos estudiantes, quiero tutor, mi nombre es Juan Rodríguez. En este caso, pues voy a exponer los ejercicios planteados del ejercicio 1. También, pues, para verificar el tema de cómo se mueve una matriz, en este caso, si es una matriz dominante, y los métodos de Jacobi, Gauss-Seidel y SOR, en ese orden de ideas. Pues, aquí, como está mi pie de firma, mi nombre. Entonces, lo primero que hacemos, pues lo que se han hecho en las otras unidades es importar las librerías. Tengo el número, le asigno un valor a la variable, en este caso un número, que es 10. Y genera valores, esto es un vector que genera pues valores aleatorios. Este es otro vector, que es el vector B, que ahorita posteriormente lo vamos a imprimir. Genera un vector de tamaño aleatorio y un alfa es el coeficiente que sirve para medir la fiabilidad en una escala de medida. Es el que va pues, a hacer el tema de la multiplicación de 3 por el número pues, de elementos pues, que hay en una matriz. Esto también si lo podemos medir es un vector, ¿sí? Y en ese caso pues vamos a imprimir A, que es este. Sí, como ven, eso es un vector de 10 por 10, tiene 10 filas, 10 columnas. También imprimimos B, que es un vector que es aleatorio, como dijimos anteriormente. Entonces, pues vamos a la parte teórica. Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos más ecuaciones con varias incógnitas en la que deseamos encontrar una solución en común. Este código se imprime un resultado si el determinante es singular o no singular. Si el cel tiene solución, quiere decir que el resultado es distinto de 0, o sea que es mayor de 0. O también se le considera no singular, o sea, si el vector es mayor de 0, o el resultado es mayor de 0, pues se evidencia que es no singular. Si el cel no tiene solución, quiere decir que es singular, ¿sí? O quiere decir que el resultado es 0, ¿sí? Entonces acá lo que hace este determinante, si lo vemos bien, esta función, ¿sí? O este algoritmo que vemos acá, lo que hacemos es que usamos la librería y determinamos esta condición en este if, que si A es distinto de 0, pues el cel tiene solución, o sea, imprime ese resultado, de acuerdo pues a lo que nos dio acá arriba, ¿sí? Todo esto va a una secuencia, digamos, se ejecutan unos códigos y esos mismos siguen una secuencia. Y dependiendo de eso, pues si el cel no tiene solución, pues quiere decir que el resultado es 0. Pero en ese caso, el cel acá me imprime que el cel sí tiene solución, o sea que ya validó eso anteriormente. Entonces, posiblemente pueda ser la matriz de diagonal estrictamente dominante. Para ciertos como Gauss, Seidel, Jacobi o SOR, tienen, ¿sí?, unas ciertas fórmulas que se van a aplicar durante pues, el ejercicio, pues para hallar las diferentes soluciones, si las tienen. Entonces, vamos para si es estrictamente dominante. Vemos que en las matrices, por lo general, que son estrictamente dominantes, quiere decir que la diagonal es mayor. Por ejemplo, tenemos por así decirlo, para que se entienda, tenemos una matriz de 3 por 3, ¿sí? Digamos que el valor primero es 16, el del medio es 20 y el último puede ser de la fila, puede ser 23. Se cumple la condición si esos tres son mayores, ¿sí?, que los demás, ¿sí? Aquí en matemáticas, concretamente una matriz diagonal está dominante cuando lo es por filas o por columnas. Lo es por filas cuando para todas las filas el valor absoluto del elemento diagonal de esta fila es estrictamente mayor, como dije anteriormente, que la mayor del resto, la fila. Lo es por las columnas cuando por todas las columnas el valor absoluto del elemento de la diagonal de esa columna es estrictamente mayor que la norma del resto de elementos de la columna. Formalmente se dice que la matriz A
de nx, n es estrictamente diagonal y dominante por las filas cuando se satisface. Entonces nos dan un código, normalmente traemos los datos, número de elementos del vector b, ese es el contador que empieza en 0 y ese es el for, pues prácticamente un rango, en un rango que podemos tener el número de elementos del vector. Pero en ese caso, en un rango también podemos tener una condición de 1, hasta 11, hasta 12, ¿sí? Con base a este número de elementos evaluamos la posición de la matriz y evaluamos la posición de la matriz. Entonces, acá hay una variable que se llama suma y empieza en 0. Acá vemos otra variable que es donde pues, está la ubicación pues, de la matriz, de las posiciones donde va a pasar esa matriz. Y este es el for, ¿sí? Ese es el ciclo de la posición, es diferente, lo guarda en una variable suma, ¿sí? Lo va a guardar acá. Entonces, lo que haga de este resultado, digamos que un for es como, digamos, de un j, ¿sí? Que pasa, ¿sí? Y hace unas ciertas iteraciones, eso se podría decir, se va por ubicación a ubicación, y lo que haga acá va a guardarlo en esta variable. Distinto, no, qué pena, en esta. Pero también pues va a ser otro for o va a ser aquí se me compró una condición que lo que haga ahí sea distinto de j, y si no pues va a guardar de lo que esté acá, lo va a guardar acá. Entonces acá me tiene que imprimir print si la fila i, vector i, es diagonal dominante, pues va a imprimir eso y va a empezar a contar desde 1, ¿sí? Print, la fila i no es diagonal dominante. Por lo general, si nosotros los dio acá, digamos que imprime, que nos dio el cel tiene solución, por lo general, pues puede que sea dominante. Y en ese caso, pues sí, la fila 0 es diagonal dominante. Fila 1 es diagonal dominante. Posiblemente puede ser que en la fila 1 pasó y imprimió el resultado que, digamos, en la fila 1 en el 0,1 podría decírselo, de un número que es 16. En la fila 1 es diagonal dominante, digamos que para que se dé la diagonal, también nos dio un número mayor en esa fila, ¿sí? En la posición, no sé, 0,1, digamos que la fila 1 sea 1,0, 1,1, y ahí hay una ubicación, ahí puede ser que sea diagonal y que esas diagonales, esos números nos hayan sido mayores, por eso es que se cumple esta condición. Por así más o menos entiendo, pero creo que es lo que dice el ejercicio. Bueno, vamos para el método Jacobi. Es un método iterativo usado para resolver sistemas de ecuaciones de tipo algoritmo. Toma su nombre matemático. El método Jacobi consiste en usar fórmulas con iteración de punto fijo. Entonces el valor de la tolerancia, tenemos el error, iteraciones máximas. Las iteraciones son las repeticiones que vamos a tener. Vector inicial y vector auxiliar, XL, niter, que empieza en 0, contador en número de iteraciones y el vector. Bueno, estos son dos vectores donde se va a guardar, pues se va a almacenar la información, ¿sí? Que se haga pues esto es lo que se va posteriormente a imprimir el resultado de niter y el error, pues el resultado que nos dio. Entonces acá hacemos un ciclo, entonces aquí según la fórmula que nos den de Jacobi, pues hace esta función, pues se ejecuta pues en esos parámetros y pues se les da una condición, un rango que esté desde n, entonces que me imprima esto, si no pues cumple esta misma condición y lo guarda acá, estas variables, que nos imprima el error. Y también acá se calcula la norma, se copia el vector en X
y se actualiza el vector auxiliar, que es este, los que vemos acá arriba. Sí, entonces va a almacenar de estas condiciones, pues, de ese ciclo que haga, según la fórmula que nosotros tenemos, y se va a almacenar acá algunas cosas. Entonces en iter suma ya 1. Entonces acá imprimimos el resultado y pues este es el número de relaciones que nos da. Y en algún momento pues nos va a mostrar un error, pero pues nos va a dar un número de iteraciones, pues lo que quiere decir que está bien. Está la fórmula, pues una fórmula que es para sacar como la gráfica, si es convergente o no. Entonces si hay unión, pues aquí vemos que está subiendo. No es un ciclo infinito, pero sí hay una relación entre estas dos. Entonces pues convergirá. El método SOHR se procede de la misma fórmula del método Gauss-Seidel, con la diferencia de que mediante un refinamiento de la aproximación actual, busca mejorar la convergencia del método utilizando el factor de ponderación o coeficiente de relajación W entre la aproximación actual y la anterior. El método SOHR se utiliza la misma función matricial mencionada anteriormente. Por lo general se tiene un omega, una variable omega que por lo general es 1, ¿sí? O acá en este caso es 0,8, pero desde ahí pues va a partir todo. Digamos que desde ahí, desde ese valor que le doy, pues se imprimen los resultados, ¿sí? Y va a ser pues lo mismo que se hacía en las otras condiciones, ¿sí? Pero pues es un valor que no es cambiante. Digamos que yo le puedo dar es un valor que sea mayor a 0, pues para que se dé la condición de que SOHR, si es mayor de 0 a 2, se cumple la condición y es SOHR. Llamamos a SOHR, número de iteraciones que cumple. Bueno, acá es lo que yo te decía, si omega, que es 0,8, es distinto o igual a 1 y está entre 0 y 2, tenemos SOHR. Entonces pues acá vemos que se cumple la condición, porque pues también alteramos. Yo puedo colocar también 1 acá o 2 y pues vamos a tener pues igual manera muchas iteraciones, pero distintas posibilidades de solución pues de la matriz. Entonces pues simplemente ese es mi ejercicio y espero pues que la próxima unidad pues sea mejor y podamos entender más la materia, que pues ha sido muy edificante por parte de los tutores como de los estudiantes. Y no es más, que pasen una excelente noche, que estén muy bien.